Bienvenidos a una nueva clase. Este será uno de los escenarios que utilizaremos para nuestro apasionante recorrido que es la historia de México. Como les comenté, el modelo de clase que vamos a utilizar se llama clase invertida o Flipped Classroom en inglés. Con este modelo vamos a desterrar los contenidos teóricos del aula, así aprovechar el tiempo que tenemos en el aula y poder realizar actividades que de otra manera no se podrían utilizar. Hay muchos docentes que ya han explicado qué es la clase invertida, cómo se debe desarrollar y cuáles son las ventajas de utilizar este modelo. Les dejo los links abajo por si los quieren revisar. Se van a encontrar con algunos videos también de la historia de México que utilicé hace 2 años para una clase invertida de historia de México. Nada más que estaban basados en el programa del 2011. Actualmente nosotros tenemos el programa del 2017, por lo que voy a actualizar varios de esos contenidos. Y ahora en vez de que nada más se escuche mi voz, también me van a ver. Las cosas que uno hace para dar una buena clase. Cada año, cada vez que empiezo un nuevo curso de la historia de México, siempre está el típico alumno de profe, la verdad es que a mí no me gusta la historia de México, yo prefiero mucho la historia universal. Uno de los objetivos que yo tengo es que se interesen y vean la importancia que tiene estudiar la historia de México. México es una nación fascinante, uno de los países con mayor diversidad cultural y natural del mundo. Somos herederos de grandes culturas americanas como los olmecas, los mayas, los teotihuacanos y los mexicas, así como de los hispanos y de negros provenientes de todas partes de África, especialmente Senegambia, Mozambique, Angola y el Congo. Como ves, México es el resultado de la combinación de varias culturas, principalmente la mesoamericana, seguida de la latina por medio de los españoles, por ello nos llaman latinoamericanos, y la del África negra. El tiempo entretejió todas las formas de actuar, vivir, pensar y comer de estas culturas hasta crear otra diferente. Claro que el proceso de transculturación se desarrolló de diferentes maneras en todo el país. Por ello es más fácil apreciar la herencia indígena en lugares como Chiapas, la española como en la Ciudad de México o la de los africanos en la Costa Chica de Oaxaca. Solo mediante el estudio de la historia entenderemos cómo se creó esa nueva cultura y por qué se desarrolló de diferente manera en esas regiones. Para iniciar con los temas de nuestro curso, veremos los periodos en los que se divide la historia de México. Recuerda que para facilitar el estudio y la comprensión del pasado, este se ha dividido en diferentes periodos que inician y terminan con un cambio social o un acontecimiento trascendente. Como estudiaste en tu curso de Historia Universal, las etapas más aceptadas de la historia occidental son la prehistoria, la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Contemporánea y la Edad Moderna. En la prehistoria estudiamos el origen de la humanidad hasta la invención de la escritura. En la Edad Antigua estudiamos desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. En esta época es cuando surgen las grandes civilizaciones antiguas, los persas, los egipcios, los chinos, los griegos, los romanos, entre otros. El inicio de la Edad Media es bastante claro, con la caída del Imperio Romano de Occidente. En cambio, el final es un tanto controversial porque hay quienes lo terminan con el descubrimiento de América o con la invención de la imprenta. Pero la teoría más aceptada, y es la que vamos a utilizar en este curso, es con la toma de Constantinopla, es decir, el fin del Imperio Romano de Oriente. La Edad Moderna abarca desde la caída del Imperio Romano de Oriente hasta la Revolución Francesa. Es en este periodo cuando encontramos procesos fascinantes como el Renacimiento y la Ilustración. También vemos cómo las ciudades van creciendo y cómo el capitalismo se va desarrollando paulatinamente. Llegamos al último periodo de la historia, que es la Edad Contemporánea, que va desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. En este periodo se han dado los cambios más rápidos de la historia de la humanidad, como el surgimiento del sistema republicano, la consolidación del capitalismo, el crecimiento de la población y la globalización. En el caso de la historia de México, las etapas con las que vamos a trabajar es el lítico, el protoneolítico, el preclásico, el clásico, el posclásico, el virreinato y el México independiente.
En el Lítico vamos a hablar de los primeros pobladores del país, que eran nómadas y tenían una economía de apropiación. El Protoneolítico es una etapa de transición entre esos primeros pobladores nómadas y las primeras culturas sedentarias. En el Preclásico estudiamos a las primeras culturas que tuvieron un estilo de vida sedentario gracias a la invención de la agricultura y de la cerámica, así como del desarrollo de los primeros grandes centros urbanos. El Clásico es la etapa de esplendor, prosperidad y consolidación de los rasgos que definieron a Mesoamérica. El Posclásico es la última etapa de nuestra historia antes de la llegada de los españoles, y se caracteriza por ser una etapa de reubicación de la población mesoamericana, es decir, los lugares donde estaban asentados durante el Clásico cambiaron y ahora eran diferentes durante el Posclásico. También se caracterizó porque se desarrollaron grandes imperios teocráticos y materialistas como el tolteca y el mexica. También se perfeccionaron los conocimientos científicos y tecnológicos y hubo un gran desarrollo material y cultural. El virreinato abarca desde la llegada de los españoles y la caída de la ciudad de Tenochtitlán hasta 1821 en que se declara la independencia de México. Fueron 300 años en los que se fue creando la nueva cultura que hoy conocemos como México gracias al contacto de los mesoamericanos, los españoles y los negros. Y por último tenemos al México independiente que va desde la independencia de México hasta la actualidad. El cuadro que aparece en pantalla es solo una relación para que vean más o menos cómo se ubican las etapas de la historia de México con las de la historia universal. Por ejemplo, la prehistoria en la historia universal abarca todo el Lítico en la historia de México y parte del Protoneolítico. La Edad Antigua abarca gran parte del Protoneolítico, todo el Preclásico y parte del Clásico. La Edad Media está entre el Clásico y el Posclásico en México. Luego viene la Edad Moderna que abarca poco del Posclásico y gran parte del Virreinato. Y por último, la Edad Contemporánea, que son los últimos años del Virreinato y todo el México independiente. Como pueden apreciar, las últimas etapas están en amarillo porque la historia de México ya pasa a ser parte de la historia universal. Hasta aquí la clase de hoy. Fue un tema muy pequeño en esta ocasión. A lo largo de nuestro recorrido por la historia de México nos encontraremos con hechos fascinantes, como ciudades enteras que fueron cubiertas por la lava, o ciudades que fueron construidas sobre 5 lagos. También nos encontraremos con acontecimientos ridículos, como presidentes que ayudaron a golpes de estado para derrocarse a sí mismos, o presidentes que hicieron desfilar a su pierna como si fuera un héroe de guerra, o presidentes que duraron solamente 45 minutos en el poder. Pero bueno, ya llegaremos a ellos. Nos vemos la próxima clase.